Apreté con fuerza una nota arrugada en la mano, las yemas de mis dedos temblaban incontrolablemente mientras mi mente se quedaba en blanco. De repente una voz aguda me atravesó los nervios. No lo haré. Me caso con Brutus. Mi prima Vivian, aún disfrutando de la victoria, pasó al instante de la emoción a la desesperación. Gritó mientras se abalanzaba sobre mí, arrebatándome la nota de la mano. La escena estalló al instante. La multitud bullía de incredulidad, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Sus padres, divididos entre la preocupación y la ira, corrieron a llevarse a Vivian. Al ver esto, una fría oleada de comprensión me invadió. Era la única a la que le habían dado una segunda oportunidad. De camino al santuario del pueblo, Vivian caminaba impaciente, ignorando los problemas de mi tía. ¿Por qué tiene que ser Elliot? No estoy tan seguro. Sus pasos eran apresurados, como si alguien pudiera arrebatarle un preciado tesoro. En su vida pasada, toda su familia conspiró para apartarme y ascender a la familia Elliot. Al final nunca olvidó odiarme, culpándome de todas sus desgracias. La última vez que nos vimos fue en el 80 cumpleaños de mi abuela. Brutus y yo llegamos en el coche recién adquirido de la fábrica. Y los vecinos nos rodearon, charlando entre admiración e incredulidad mientras acariciaban la brillante carrocería. Brutus se pavoneaba con orgullo, sacando pecho como un general victorioso. Un aldeano anciano suspiró. ¿Ves? Lillian tiene mucha suerte de haberse casado con un hombre que realmente puede mantenerla. Al oír esto mi sonrisa se endureció, pero por dentro sentía una amargura indescriptible. Los años 70 predicaban la igualdad de género. Sin embargo, nadie nos dejó decidir con quién casarnos. Recordándolo todo, un smoking, ¿eh? Me dolió el corazón. Alguien cerca negó con la cabeza. Si Jing Ran hubiera elegido a Brutus, tal vez estaría igual de bien. Todos en el pueblo sabían que Vivian se había casado con un hombre codiciado, pero siempre estaban insatisfechos con él. Su hogar era un caos constante. Incluso sus suegros acabaron enfermos por el estrés. Finalmente no aguantaron más y se divorciaron. En aquellos tiempos, las mujeres divorciadas eran objeto de chismes y críticas. La gente murmuraba a sus espaldas, culpando a sus padres por criar a una hija así. Miré a la multitud. Vivian se mordió el labio con fuerza, con una mirada fría y llena de odio, una mezcla de celos y resentimiento. Entonces miré a Brutus, completamente inconsciente, con el rostro enrojecido de orgullo. Antes de que el banquete siquiera comenzara, encontré una excusa para salir a tomar el aire junto al estanque. Poco después, oí pasos acercándose detrás de mí. Vivian apretó los puños con el pecho agitado por la ira, y sus ojos clavados en mí con intenciones asesinas. Instintivamente di medio paso atrás, pero suspiré pensando en el vínculo fraternal que una vez compartimos e intenté aliviar la tensión. Jing Ran, no hagas caso a esos rumores. ¿Por qué no vienes a trabajar a mi fábrica?, me ofrecí. Se burló acortando la distancia entre nosotras. Lillian, no te hagas la amable. Lo que tienes ahora se suponía que era mío. Me gritó casi furiosa como un perro salvaje acorralado. Irritado me subí las gafas de sol y me di la vuelta, sin querer maldecirle. Seguía murmurando maldiciones. Me agarró del brazo con fuerza y me jaló hacia el estanque. Perdí el equilibrio y caí, con el agua helada inundándome la boca y ahogándome la respiración. Desesperado, la agarré de la pierna y la arrastré conmigo. Ella luchó con violencia, intentando liberarme a patadas. Me aferré fuerte apretando los dientes, pensando que si esta vida no tenía sentido, al menos nos hundiríamos juntos. Tal vez fue esa lucha compartida la que nos dio la oportunidad de vivir de nuevo. Esta vez, ante las miradas perplejas de los aldeanos, Vivian por fin vio cumplido su deseo. Se casó con Brutus. Ese día, todo el pueblo estalló en petardos y celebraciones. La casa familiar de Brutus bullía de fiesta. Mientras tanto, en Aisle, la familia Elliot permanecía silenciosa y fría. Al pasar la procesión nupcial de Vivian, ella me miró con ojos altivos, con una sonrisa triunfal. Se acercó y me susurró burlonamente al oído. Sonreí levemente con la mirada gélida. Jing corrió. No tengas tanta prisa. Los buenos días aún te esperan. Su rostro se congeló.
Con las manos en las caderas, se inclinó hacia adelante y me miró con fiereza. Lilian, solo sabes decir malas palabras. Espera a que algún día te muestre quién tiene lo que se necesita. Ella meció las caderas deliberadamente al pasar junto a mí, fingiendo cubrirse la boca con una carcajada. La tía estaba tan contenta que apenas podía caminar derecha. Me tambaleé. Pero alguien detrás de mí me atrapó justo a tiempo. En lugar de enojarme, sonreí fríamente para mis adentros. Los supuestos buenos tiempos para Vivian apenas comenzaban. Los presentes la miraban con compasión. Al fin y al cabo, todos sabían que Elliot trabajaba en la comuna y poseía terrenos de primera. Sin embargo, había atrapado a un trabajador cubierto de sudor y cicatrices, algo que no tenía nada de qué presumir. Después de que se calmara el bullicio de la boda, me senté solo en la cama nueva, con la ansiedad agitándome en el estómago. Los recuerdos de mi primera noche con Brutus en la vida pasada me ponían los nervios de punta. Inconscientemente apreté los puños hasta que se me pusieron blancos los nudillos, aunque Brutus solía parecer rudo y descuidado. Esa noche no tuvo piedad, debilitándome física y mentalmente. Ese recuerdo aún me quedaba grabado en la memoria. La madera crujió y se abrió. Me quedé paralizado como un conejo asustado. Todos los músculos se tensaron, mi bigote murió en las palmas sudando. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Elliot. Estaba erguido y alto como un bambú recién empapado por la lluvia. Sus rasgos eran afilados y refinados. Sus gafas de montura negra le daban un aire de erudito. Y debajo de todo eso se escondía una calidez serena, pero con una firmeza inconfundible. Pensando en lo que estaba por venir, mis mejillas se sonrojaron. Y mi cabeza se inclinó casi hasta el pecho. Sus pasos se acercaron hasta que se detuvo justo frente a mí, proyectando una gran sombra. Aquí, dijo Elliot con calma, extendiendo un anillo de oro. Tenía las orejas rojas, como cerezas maduras. Cuando dudé, su mirada se iluminó con decepción. No preparé nada especial. Todo fue muy apresurado. Si te parece injusto, el oro era precioso en aquel entonces. Incluso un anillo tan fino como este mostraba su defensa más profunda. No, es solo un bate. Y es lento para reaccionar. Rápidamente le agarré la mano y le susurré. Elliot parpadeó atónito, y me dejó sostener su mano mucho más tiempo de lo habitual. Al darme cuenta de que había sido demasiado íntimo, tomé el anillo rápidamente y me di la vuelta. Mi voz apenas era audible. Gracias. Apartó la mirada. Cuidado con sus palabras. He leído mucho. Nunca te obligaría. No tengas miedo. Si quieres, dormiré en el suelo. Su amabilidad me alivió el peso que llevaba años oprimiendo. Mi rostro se sonrojó al dar un paso adelante y bromear. ¿Primera noche de casados y ya duermen separados? ¿Qué diría la gente? Elliot se quedó junto a la cama. Respirando tranquilamente. Como si temiera molestarme siquiera un poco. A la mañana siguiente dormí hasta que salió el sol. Pero Elliot ya se había ido sin dejar rastro. Una oleada de pánico me invadió. De repente. Me puse la ropa y salí corriendo, solo para encontrarme con la madre de Elliot. Mamá. Lo siento. Tartamudeé torpemente. Ella rió con cariño al ver mi nerviosismo. Tonta. Esta casa no es tan estricta. Queda algo de comida en la olla, ve a comer antes de que te mueras de hambre. Encorvado. Llevaba una bandeja de fideos de boniato para secarlos en el patio. Su sonrisa, dulce y persuasiva. De vuelta a mi vida anterior. Bruto me había echado de la cama a esa hora. Me había obligado a cocinar. Este marcado contraste de bondad ahora me oprimía y me dolía el pecho. Desayuno. Después del desayuno, estaba decidido a aprovechar la oportunidad de abrir una fábrica antes de que el mercado cambiara. La última vez. Me di cuenta demasiado tarde y tomé muchos caminos equivocados. Esta vez. No me quedaría esperando. Después de saludar a la madre de Elliot, me dirigí directo a la comuna. En el camino me encontré con Vivian. Me miró con incredulidad. Me observaba de arriba a abajo.
Luego miró hacia el camino a la comuna. TSK, perdedor de anoche no te satisfizo. Tienes la cara fatal. Pobrecita. Dijo, inflando el pecho con aire altivo. Cualquiera podía ver que no había dormido bien. Unas ojeras le ensombrecían los ojos. Si no hubiera sabido de sus antecedentes, podría haberme sentido provocado. Estaba demasiado concentrado en mi negocio como para preocuparme. Así que la rodeé sin mirarla. La ira de Vivian estalló al instante. Se me acercó rápidamente. Pequeños pasos. Me plantó una mano firmemente en el pecho. Y escupió una mentira venenosa. ¿A qué te dedicas con esa frialdad? ¿Quién te dio el derecho? Su agresividad fue tan intensa que la llamé y me contuve. ¿Estás aburrida o solo buscas problemas? Eres la única. Le di una palmadita en el hombro. Jadeó de dolor y se apartó rápidamente. Retrocedió varios pasos. Fue como si le hubiera arrancado la última máscara. Sus ojos se abrieron con una mezcla de furia y pánico. Se quedó paralizada. Arqueé una ceja. Una sonrisa burlona me curvó los labios. La expresión de Vivian cambió drásticamente. Y no pude evitar querer verla desmoronarse aún más. Ahora que lo pienso, Brutus tenía una costumbre rara cuando se emocionaba. Mary Tede me mordió el hombro como un perro. Esta vez sí que tiene tiempo. Mi prima por fin ha superado ese tormento. Me miró fijamente una fracción de segundo antes de tartamudear. ¿Tú también eres el renacido? Incliné la cabeza. Fingí inocencia y la miré parpadeando. ¿De qué hablas? ¿Prima? ¿Por qué me pareces tan asustada? Me empujó con furia, alzando la voz para animarse. Seas o no he renacido. Esta vez ya voy un paso por delante. Ni se te ocurra pensar en cambiar las cosas. Escupió la amenaza. Luego se dio la vuelta y se marchó furiosa. Podía oír su voz temblorosa. Y todo lo que sentí fue absurdo. Llamé y ayudé riendo. Por fin me deshice de esa pesadilla, Brutus. A ver cómo te las arreglas ahora. Pensé que carecía por completo de compasión, y ansiaba verla sufrir las consecuencias. Al llegar al patio de la comuna, vi a Vivian dando vueltas ansiosas alrededor de la secretaria, parloteando sin parar y gesticulando descontroladamente. La secretaria se levantó las gafas de montura negra y suspiró. Vivian hablaba hasta quedarse ronca, bebiéndote de un trago como si no le importaran las apariencias. Di un paso al frente y expuse mi propósito. El secretario me miró con el ceño fruncido y la mirada desviada. Quien consiga el contrato, ayudará a informar y a conseguir su aprobación. Los ojos de Vivian se abrieron de par en par, con las manos en las caderas. Protestó en voz alta. ¿Por qué no te mueves cuando hablo? Pero acepta en cuanto aparezca. El secretario la ignoró y apartó la mirada. Aún insatisfecha, se quejó. Tienes la misma predisposición hacia Lillian. Todo el mundo sabe que es la esposa de Elliot. La secretaria la despidió con impaciencia. Deja de armar un escándalo. Aprovecha este tiempo para averiguar cómo conseguir ese contrato. Con eso, nos echó. Vivian murmuró insultos en voz baja, llamándome gafe y diciendo que cualquiera que me traicionara estaba condenado. Estaba a punto de responder bruscamente cuando una voz masculina me llegó desde atrás. ¿No es más desafortunado que nos encontremos contigo? El rostro de Elliot estaba sonrojado, conteniendo su ira mientras permanecía de pie frente a mí, protegiéndome. Su presencia de repente me resultó increíblemente tranquilizadora. Vivian se burló cruzándose de brazos y mirándolo con furia antes de finalmente refunfuñar y marcharse hecha una furia. Después de que se fuera, Elliot me sujetó suavemente del hombro observándome. ¿Estás bien? Negué con la cabeza. Con el rabillo del ojo, vi a Vivian observándome fríamente desde lejos. En cuanto se dio cuenta de que la había visto, se echó el pelo hacia atrás y se escabulló. Ya no le presté más atención. Mi único pensamiento era la urgencia del dinero. Dudando, me armé de valor para hablar. Quiero pedir prestado dinero. ¿Cuánto?
Preguntó con seriedad. Unos 3.000. Elliot parecía preocupado. Bajé la cabeza mordiéndome el labio para ocultar mis emociones. La última vez Brutus se negó a darme un centavo y esperó a aprovecharse de mis resultados. Había sufrido muchísima humillación persiguiendo este dinero. Tras pensarlo un momento, Elliot me dio una suave palmadita en el hombro. No es poco. Necesito hablarlo con mi mamá. Vale, dije con tristeza, pero me recorrió un escalofrío. Volvieron a mí los recuerdos de mi vida anterior. Había mendigado, humillado y llamado a una mujer tacaña, mientras Bruto lo disfrutaba todo. De vuelta en casa, Elliot le comunicó la petición a su madre. Sentí un profundo dolor. Su expresión se endureció al instante. Sus grandes ojos se clavaron en mí, congelando la atmósfera en un silencio gélido. Abrí la boca, pero no encontré palabras. Sentí como si me precipitara al abismo. Me había vuelto insensible repetir mi pasado. Perdido en recuerdos dolorosos, vacilé, casi a punto de renunciar a los derechos del contrato. Pero entonces pensé en el rostro cruel de Vivian y el amargo sabor de aceptar esta derrota se volvió insoportable. En mi profunda confusión, no había notado que la madre de Elliot se acercaba. Lilianne, dijo en voz baja. Sorprendida, levanté la vista. Me acarició la cabeza con ternura y me entregó una caja de metal. Ser una chica en el mundo no es fácil, ya que eres mi nuera. Claro que quiero apoyarte con todo lo que pueda. Sentía el peso de la caja en las manos, me picaba la nariz y se me nublaba la vista. Elliot saltó abrumado mirando la caja y luego a su madre con incredulidad. Intentó hablar, pero su madre le hizo un gesto para que se callara. De joven, yo también soñaba con aventurarme, pero la generación anterior me lo impidió. Ahora que tienes ideas y coraje, debo apoyarte. Me arrojé a sus brazos con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada por la emoción. Gracias, mamá, esta vez el dinero llegó tan fácilmente. Sabía que esta caja contenía los ahorros que ella se había resistido a gastar en su propia atención médica, pasara lo que pasara. No podía fallar. La voz de Elliot era amable, animándome a no cargar con la carga sola. A toda prisa para vencer a Vivian, salí a comprar el mejor Teval Chun y un buen licor blanco. Justo al entrar en el callejón, me topé con Vivian cojeando y murmurando maldiciones. En cuanto me vio, se irguió con el rostro lleno de desdén. Esta vez no tendrás ninguna oportunidad, declaró con arrogancia, sacudiendo el pelo mientras se alejaba con aire de seguridad. Al verla alejarse, me invadió un nerviosismo inmenso, aferrando el regalo con fuerza. Me pregunté si realmente se me había adelantado, aunque estaba seguro de que casi nadie más que yo tenía los derechos del contrato. Tras pensarlo un momento, decidí visitarlo en persona. Atravesando los viejos y desgastados bloques de apartamentos, me dirigí directamente al último piso del edificio 8. Silas era un hombre aferrado al pasado. A pesar de su riqueza, aún vivía en este edificio ruinoso. Era un secreto que descubrí por casualidad en mi vida anterior. Al llegar al ático, encontré a Silas con un sombrero de paja, podando las plantas. Su ropa desgastada lo hacía parecer un simple granjero, no un hombre adinerado. Miré a mi alrededor y no vi rastro de la presencia de Vivien, lo que solo aumentó mis sospechas. Tú eres el primero en venir a verme, una rareza, dijo Silas con una sonrisa. Sin andarme con rodeos, le expuse mis intenciones. Usé las mismas palabras que lo habían convencido antes. En mi vida pasada, necesité decenas de viajes para finalmente verlo cara a cara. Y entonces dejé al descubierto mis ambiciones. Inesperadamente esta vez solo dijo, déjame pensarlo, y me despidió. Allí parado me quedé atónito. Atormentado por la duda, ¿me habría equivocado en algo? De vuelta a la entrada del pueblo, un grupo de hombres jugaba a las cartas y presumía a gritos. Inmediatamente vi a Brutus y recuerdos de pesadilla inundaron mi mente, cómo me atormentaba por las noches, sus episodios de violencia doméstica y cómo, tras asegurarme los derechos del contrato, su control sobre mí empeoró. Me encerró en el patio como a un perro cuando desobedecí y me obligó a mentir, alegando que todo el mérito era suyo. Por mucho que luché, no pude escapar de su control. Esa mujer irrumpió exigiendo dinero y el contrato. Si lo supiera, se habría casado con un cerdo. ¿Cuánto he gastado en ella?
Brutus despotricó escupiendo venenosas mentiras entre los hombres. Al escucharlo, no pude evitar reír. Esas humillaciones e impotencia pasadas ahora parecían sombras disipadas por el calor a mi lado. Elliot notó mi inquietud a la luz y me abrazó. ¿Te encuentras mal?, preguntó, rozándome suavemente la frente con la mano. Negué con la cabeza, pero de repente me sentí tranquila. Elliot usó su cuerpo para protegerme de las miradas curiosas. Vámonos a casa, dijo con firmeza. Tras nosotros las burlas de los hombres seguían, pero ya no sentía ni una pizca de miedo. Mi destino había cambiado. Era hora de que Vivian probara su propia medicina. Pero tan solo unos días después, Vivian intensificó sus provocaciones y se decidió a conseguir los derechos del contrato. Aunque lo repitas todo, ¿qué diferencia habrá? Lo que me desconcertó fue que se veía más sana y radiante cada día. ¿Había cambiado Bruto su tono? Estaba completamente confundido. El mercado estaba abarrotado de gente. Mientras reflexionaba sobre la situación del contrato, me empujaron y casi tropecé. Bueno, antes de que pudiera reaccionar, Elliot me agarró y me abrazó. Al caer en ese abrazo familiar, finalmente me relajé. Los rostros a nuestro alrededor me miraban de forma extraña, lo que me ruborizó. Rápidamente me tranquilicé y me alejé. Yuri no estaba concentrado. ¿Qué pasa si alguien te pisa? No te alejes, dijo Elliot con severidad. Agarrándome la mano y guiándome entre la multitud, quise protestar. Pero mi corazón se ablandó. Él ya era mi familia. Perdido en mis pensamientos, vi a Vivian más adelante liada con un hombre desconocido. Su rostro oscilaba entre la ansiedad y una sonrisa halagadora. Su expresión era indescifrable. ¿Qué tonterías trama esa chica?, me pregunté con recelo. Entraron al Hotel Feignuon. El perfil del hombre no se parecía en nada a Brutus. Fruncí el ceño y Elliot siguió mi mirada, sonrojándose de repente. ¿Qué te imaginas?, espeté, dando patadas y mirándolo fijamente avergonzado. Elliot se rascó la cabeza torpemente y nada. Sonrojada salí disparada, saltándome esa cadena de acontecimientos. Finalmente llegué a un punto de inflexión en mi vida, solo para casi perder a mi primo a manos de Rex. Ese día fui a la oficina de la comuna para ponerme al día. Desde lejos, la secretaria me saludó alegremente. Chica, tienes muchísima suerte. Sila solicitó personalmente cederte los derechos del contrato. Ya me encargué de las aprobaciones. Me temblaban las manos de la emoción. Mi respiración era irregular. El secretario dio un sorbo a su té y susurró misteriosamente, tienes que agradecerle esto a tu Elliot. Confundido, levanté la vista. El secretario negó con la cabeza, sonriendo. Nunca te lo dijo mientras estabas absorto en tus preocupaciones. Él te hacía recados discretamente. Todo el papeleo y los contactos. Él era quien trabajaba entre bastidores. Aturdida, de repente todo cobró sentido. Todas las dudas, frustraciones y gratitud me invadieron. Solo quería pelear con él de inmediato. La noticia se difundió rápidamente. Los aldeanos me miraron con complicidad y me saludaron con la cabeza. Pero solo podía pensar en ver a Elliot al borde de los campos, al borde de los campos. Estaba agachado midiendo el terreno, ignorando a todos. Grité, Elliot. Todos voltearon la cabeza, pero no me importó. Corrí directo hacia él y me arrojé a sus brazos. Sobresaltado, retrocedió unos pasos para estabilizarse. Sus mejillas se sonrojaron con una timidez poco común mientras miraba fijamente a los espectadores. Gracias, dije con voz ahogada, sosteniendo el contrato. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Se rascó el cuello torpemente y se aclaró la garganta. Eres mi esposa. Si no te ayudo yo, ¿quién lo hará? Intercambiamos sonrisas. Corazones rebosantes de felicidad. Miren a estos dos tortolitos. ¡Qué envidia! Un amigo bromeó. Ya basta. Deja de presumir de tus demostraciones públicas de afecto delante de nosotros. Otros bromearon, entre risas. Justo cuando me perdía en aquella dicha, un grito desgarrador resonó desde la colina. Harold llegó tambaleándose sin aliento, señalando y gritando.
Algo terrible ocurrió. Ha habido un asesinato en la familia Rex. Date prisa. Cuando llegamos, Rex estaba golpeando a Vivian con un palo, rompiéndole varias. Su rostro estaba contraído por la rabia mientras gritaba. Me quitaste el dinero, prometiste los derechos del contrato y te quedaste sin nada, y el dinero desapareció. Vivian se acurrucó en el suelo, agarrándose la cabeza, temblando, cubierta de barro, magullada y sangrando. Al verme se abalanzó sobre mí como un ahogado que se aferra a un último clavo ardiendo. Elliot se interpuso de inmediato frente a mí, bloqueándole el paso. Vivian se aferró desesperadamente al dobladillo de mi ropa, gritando histéricamente: ¿Cómo pudiste ser tú? Estaba justo delante de ti. Vi con mis propios ojos cómo te acercabas a esa persona en tu vida pasada. Yo. Sus palabras estaban llenas de ira y confusión. Y en ese momento comprendí que me había confundido con alguien más, tomando a Silas como conductor por la persona real. Con razón había tenido tanta confianza antes. Vivian lloró con una intensidad desgarradora, con los ojos llenos de un resentimiento venenoso. Lo di todo por el contrato, el dinero, todo es gracias a ti. Los espectadores murmuraron entre sí y el rostro de Rex se ensombreció con el pecho agitado con violencia. De repente se dio la vuelta, corrió a la cocina, agarró un cuchillo y salió disparado. Mujer sucia. ¿Cómo te atreves a engañarme? Vivian, aterrorizada, huyó a toda prisa, ya que ningún aldeano se atrevió a detenerlo. Por suerte el secretario del partido llegó justo a tiempo y reprendió severamente a Rex, quien soltó el cuchillo y desahogó su furia cortando violentamente un poste de madera. Como un perro perdido, Vivian divagaba, acurrucándose en un rincón. Elliot se acercó y susurró: olvídate de ellos, vámonos. Ya no sentía lástima, solo un profundo alivio. Elliot me giró la cabeza suavemente con voz suave: no malgastes tu compasión con villanos. Pensé que era el final, pero Vivian no había terminado. Una vez que conseguí el contrato, abrí la fábrica de ladrillos de inmediato, me dediqué por completo al trabajo y la olvidé por completo. Un día, Yasmín me tomó aparte con una mirada misteriosa, mirando a mi alrededor con cautela antes de bajar la voz. No puedes quedarte todo el día en esa fábrica de ladrillos. Tienes que cuidar a tu Elliot. ¿Elliot? Las palabras de Yasmín me hirieron profundamente. Pensándolo bien, Elliot sí que se había comportado de forma extraña últimamente, inusualmente atento en casa y constantemente intentaba echarme cuando estábamos en la comuna. Mi corazón se aceleró y dejé mi trabajo a medias, ignorando la preocupación de Yasmín al salir de la fábrica. Justo al llegar a la entrada de la comuna, la voz aguda de Vivian cortó el aire. Mi corazón dio un vuelco al imaginarme un sinfín de peores escenarios, tensándome todo el cuerpo, cada respiración era fría y cortante. Y tú, el que ha renacido, siempre fuiste mío. Fue la artimaña de Lillian la que te arrebató. Vivian bloqueó el paso de Elliot, agarrándole la muñeca, fingiendo una lástima, incluso revelando una marca de nacimiento secreta en su cuerpo como prueba, como si su sinceridad por sí sola pudiera reescribir el pasado. Me quedé en las sombras, aferrándome la ropa con fuerza, temiendo que Elliot flaqueara. Pero en cambio apartó la mano con frialdad, frunciendo el ceño. Digas lo que digas, no cambia nada. Ya sea que conozcas mis secretos o no, la única que reconozco es a Lillian. No vuelvas a molestarnos. Vivian se quedó paralizada y cayó al suelo después de que él se la quitó de encima. A ella no le importó el dolor y extendió la mano para agarrarlo de nuevo. Pero Elliot se alejó sin mirar atrás. Levantó la vista y me vio. Su rostro se movió ligeramente. Lillian. Mis pensamientos se hicieron un nudo. Al verlo acercarse para explicarme, instintivamente me di la vuelta y huí, desesperada por un poco de paz. Regresé a casa tarde esa noche. El ambiente entre nosotros estaba cargado de un silencio incómodo, así que no me atreví a mirarlo a los ojos. Ya entrada la noche, Elliot me abrazó de repente por detrás, cediendo a pesar de mis esfuerzos. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir alejándome? Su voz sonaba ronca, como si la agobiara un profundo dolor. No quería que te preocuparas. Por eso nunca te conté todas estas tonterías. Su aliento me rozó el cuello, caliente e inquietante. No pude evitar preguntarle si conocía el punto exacto de tu marca de nacimiento. ¿Por qué no lo sabía?
¿Quién sabe cómo lo supo? Quizá echó un vistazo mientras me duchaba. Bajó aún más la voz y su rostro se puso rojo como un tomate. Al ver su vergüenza no pude evitar reírme y, de repente, se me aflojaron los nudos del corazón. Elliot notó mi sonrisa, se armó de valor, me tomó la mano y dijo con ingenuidad: «Este secreto es solo entre tú y yo de ahora en adelante». Me quedé atónita, apenas lo noté cuando me dirigió la mano hacia el lugar. Mi cara ardió al instante como una langosta cocida, pero él claramente lo estaba disfrutando, fingiendo estar serio, medio molesto, medio tímido. Le pellizqué fuerte. Gruñó, pero pareció gustarle, apoyándose con fuerza en mi hombro y negándose a soltarse. Es normal, es normal. Lillian, casi he llegado a mi límite. Miré sus ojos brillantes y todas mis defensas se derrumbaron. Por fin, dejé de resistirme y me puse de puntillas para silenciar el resto de sus palabras con un beso. La brisa primaveral era suave, las sombras danzaban entre los árboles y la luna estaba medio oculta tras las nubes. Esa noche nos acercamos más que nunca. La fábrica de ladrillos creció y la vida en el pueblo floreció. Mi nombre fue ganando terreno en los alrededores. Justo cuando todo iba sobre ruedas, apareció un obstáculo en el camino. Vaya, vaya, Lillian, ¿te escondes de mí? ¿Acaso esa loca mía ha dicho la verdad? ¿Será que de verdad eres tú la que pertenece a nuestra familia, Rex? Rex me bloqueó el camino, mirándome con malas intenciones. Se volvió más atrevido, acercándose. Sinceramente siempre he pensado que somos la pareja perfecta. Tus pequeños logros fueron míos desde siempre. El miedo y el odio me invadieron, pero me tranquilicé y respondí. Di lo que quieras. Si te sientes mal por internet, busca ayuda. No hagas el ridículo. Rex se ofendió. En cambio, se rió alegremente y se acercó a mí. Mi corazón latía con fuerza, agarrando la bicicleta con fuerza, intentando fingir que no tenía miedo, decidida a escabullirme. ¿A dónde crees que vas? Rex me agarró del brazo de repente, clavándose las uñas en mi carne, haciéndome jadear de dolor. Piérdete. No soy tu esposa. Recuerdos de pesadilla me inundaron de repente, una lágrima a la vez. El rostro de Rex se retorció en un espantoso recordatorio de todo mi sufrimiento pasado. Luché con todas mis fuerzas, estrellando mi bicicleta contra él, gritando pidiendo ayuda con cada gota de desesperación. Rex se puso frenético mirando a su alrededor como un loco sin ver a nadie cerca. Me cargó bruscamente sobre su hombro y me arrastró hacia el bosque. Si te arruinan, ¿seguirá queriéndote Elliot? Al final, volverás arrastrándote hacia mí. Su risa era cruel y salvaje. Rex, si me pones la mano encima, Elliot nunca te lo perdonará. Grité con voz ronca, invocando su nombre como si fuera un salvavidas. Él. ¿Qué puede hacer? Rex se burló sin tomarme en serio. Me tiró al suelo con fuerza. Las piedras y las ramas me dolieron profundamente, aflojándose lentamente el cinturón con una sonrisa maliciosa. Avanzó. Retrocedí instintivamente, temblando incontrolablemente, y mi mano encontró un ladrillo del tamaño de un puño. Justo cuando se abalanzó, apreté los dientes y le di un golpe fuerte en la cabeza. ¡Ah! Rex se agarró la cabeza sangrante, rugiendo como un loco. Perra testaruda. Rechazando la bondad solo como castigo. Intenté correr, pero me agarró del tobillo y me arrastró hacia atrás. El dolor era tan intenso que me paralizó los sentidos. Jadeando, grité desesperado. Aunque muera, no te dejaré ganar. Como un perro rabioso, me apretó el brazo con una fuerza que parecía capaz de destrozarme los huesos. Nada está fuera de mi alcance. Gruñó entre dientes. La noche se hizo más profunda. El bosque a mi alrededor era tan oscuro como un abismo sin fondo. El viento soplaba como fantasmas y lobos, y la desesperación me abrumaba. Lágrimas silenciosas resbalaban por mis mejillas. Justo cuando mi conciencia comenzaba a desvanecerse, destellos de una antorcha aparecieron de repente en la distancia. Aturdido me pregunté si estaría a punto de volver al infierno. 3 días después, unas voces débiles y ansiosas, con tintes de sollozos, llegaron a mis oídos mientras luchaba por abrir mis párpados pesados. Vi a Elliot.
Tenía los ojos enrojecidos y el rostro ardiendo de cansancio. En cuanto notó que estaba despierta, se apresuró a abrazarme con fuerza. «Lilian, ¿estás despierta?» Me diste un susto de muerte. Sus manos temblaban mientras me acariciaba el pelo, como si temiera que volviera a desaparecer. Recordando todo lo que había pasado, lo aparté con frialdad. Se quedó paralizado, pálido y lleno de culpa. «¿Te encuentras mal? ¿O me culpas por llegar tarde?» Extendió la mano para tocarme la frente, pero la esquivé, dejándola suspendida en el aire. Verlo a punto de romperse me rompió el corazón, pero me obligué a no mirarlo a los ojos. «Ya no estoy limpia. No merezco ser tu esposa», dije débilmente pero con firmeza. En lugar de apartarse, suspiró aliviado y me abrazó aún más fuerte. Menos mal que traje a los aldeanos justo a tiempo. Rex no se salió con la suya. Más tarde esa noche me enteré de que Elliot casi se volvió loco. Deambulando toda la noche con los aldeanos, grité y supliqué por los altavoces del pueblo. Todos decían que estaba fervientemente dedicado a proteger a su esposa. Permaneció a mi lado en todo momento sin perderme de vista en ningún momento. Rex estaba encerrado en un refugio sin posibilidad de salir pronto. Pensé que la pesadilla por fin había terminado, pero entonces, inesperadamente, Vivian se me acercó tranquila y humildemente, ya sin su arrogancia ni su dominio, diciendo que quería hablar a solas junto al estanque. Tras un momento de vacilación, me fui. Al anochecer el estanque se extendía ante mí, y la puesta de sol proyectaba mi sombra, larga y delgada. Vivian se aferró al dobladillo de su ropa, de pie detrás de mí con una mirada nerviosa. «Sé que tú también tienes un carácter inquietante», dijo en voz baja. «Nunca imaginé lo difícil que fue tu última vida y aún así lograste forjarte una carrera. De verdad que lo admiro». Me dedicó una sonrisa autocrítica mirándome con seriedad, con los ojos llenos de un respeto inesperado. Me sentí incómodo bajo su mirada y me giré para observar el cielo que se desvanecía. «¿Así que viniste solo a decir eso?» Yo también quería disculparme. Siempre estuve en tu contra, pero me equivoqué. De repente hizo una profunda reverencia. Me quedé atónito y retrocedí instintivamente. Esta Vivian era la persona que conocía. Continuó explicando que ahora que habían capturado a Rex, planeaba irse a trabajar a la ciudad, liberándose de este pantano para siempre. Después de escucharla, finalmente me sentí en paz y le deseé lo mejor. «Buena suerte», sonrió de repente. «Antes de irme, ¿podríamos al menos abrazarnos?» Levanté la mano con cautela y retrocedí un paso. «No hace falta. Deseémonos lo mejor de ahora en adelante. Sigues enfadado conmigo, ¿verdad? Por eso no me perdonas». Vivian murmuró con tristeza. Sus ojos se nublaron por la pérdida y la reticencia. Me quedé callado, pasara lo que pasara. La llamé y la solté por completo como si fuera una extraña. Su mirada se desvió y luego se dirigió al estanque que estaba detrás de mí. Su rostro se volvió frío. De repente se burló y se acercó, hizo una reverencia y se acercó, con una voz oscura y espeluznante: «Si no cooperas, no me culpes». Antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó, me rodeó con sus brazos y me arrastró con fuerza hacia el agua. «Esos días amargos son tuyos. Te los devolveré», susurró enloquecido junto a mi oído. Chapoteo. Nos sumergimos juntos en el estanque helado. Esta vez intentó recrear la desesperación de nuestra vida anterior, arrastrándome hacia abajo con la esperanza de volver a empezar. Sonreí fríamente por dentro, dejando que me abrazara con fuerza bajo el agua. Pero cuando vaciló un instante, le mordí la muñeca con fuerza. El sabor salado y metálico de la sangre me llenó la boca. Gritó de dolor y me soltó. Me solté rápidamente y nadé detrás de ella, agarrándola por detrás del cuello para arrastrarla hacia la orilla. Se revolvió, se ahogó con el agua, me maldijo, pero lo ignoré todo. En la orilla, jadeando, la saqué. Vivian se desplomó empapada y mirándome fijamente. ¿Cuándo aprendiste a nadar? Me sequé el agua de la ropa y sonreí fríamente. ¿De verdad creías ser la misma tonta de antes, Vivian? Disfruta del tiempo que te queda. Me puse de pie tambaleándome a punto de irme, cuando la voz ansiosa de Elliot me llamó. Corrió y me echó el abrigo encima,
como si él mismo quisiera protegerme del frío. ¿Qué haces aquí?, susurré, apoyándome en él. Me resistí a estar lejos de ti. Me abrazó con fuerza y le lanzó a Vivian una mirada feroz, luego se apresuró a acompañarme. Detrás de nosotros, Anichibabuchta. La risa desesperada de Vivian resonó entre los árboles, asustando a los pájaros y haciéndolos volar frenéticamente. Por mucho que luchara, su destino ya estaba reescrito. No había vuelta atrás. Años después, Rex finalmente salió del refugio y regresó de inmediato a atormentar a Vivian. Sus padres, abatidos y destrozados, quedaron desamparados. Evitando a la pareja como a una plaga, Rex se volvía violento a la menor provocación. Esos años de sufrimiento y lágrimas. Solo escuché fragmentos dispersos de los aldeanos. Un día paseaba por el mercado con la barriga hinchada por el embarazo. Elliot a mi lado. Cuando vi a Vivian de lejos, su rostro estaba pálido y su mirada apagada. Cojeaba arrastrando una pierna mientras rebuscaba en un cubo de basura. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Bajó la cabeza, fingiendo no reconocerme. Utch le rozó los hombros e intentó desaparecer entre las sombras. Vi su solitaria figura desvanecerse sin un rastro de piedad. Aunque alguna vez hubiera tenido un ápice de bondad, no la habría salvado de este destino. Fin. Mi hermana y yo apenas teníamos unos días de nacidas cuando corrió por el pueblo un cruel rumor de que tener gemelos era de mal agüero y que uno de ellos debía morir para salvar a toda la comunidad. Mi madre, viuda y sin ningún apoyo, no tuvo más remedio que esconder a mi hermana en casa para protegernos a ambas. Me aferré a ver a mi hermana perder su libertad. Así que me dediqué a estudiar, decidido a sacar las mejores notas y a dejar que ella y mi madre se fueran de ese pueblo maldito. El día de los resultados del examen de admisión a la universidad, volví a casa rebosante de emoción. Pero mi madre me atrapó, me obligó a beber una poción maldita, me ató fuertemente y me encerró en una caja de metal en el sótano. Buena chica. Mamá te prometió que te harías cargo de la vida de esta mocosa. ¿Verdad? Ahora sus notas y su novio te pertenecen. ¿No te espera por fin una buena vida? Gracias, mamá. Serás una buena hija para ti de ahora en adelante. Se fueron de la mano. Madre e hija interpretando sus papeles con tanta perfección, robándome en silencio todo lo que era mío. En cuanto a mí, me ardía la garganta por el ácido de esa poción maldita, incapaz de gritar ni moverme. Morí asfixiada dentro de la caja de metal. Entonces abrí los ojos y me encontré un mes antes del examen de la universidad. Recuerdos de mi vida pasada inundaron mi mente. Una voz familiar me susurró al oído: mi madre, Dalila, buena niña, date prisa y come este huevo. Es el último que nos queda. Te ayudará a la mente. La voz de mi hermana Vivian siguió. Sí, hermana, te lo comes. Mientras saques buenas notas. Mamá y yo siempre estaremos orgullosas de ti. Debes comer bien y abrigarte bien porque te espera un gran futuro. Su tono era lastimero. Mamá me escondió todos estos años solo para mantenerme con vida. Ella sufrió tanto. Soy un pecador. Solo estar vivo me basta. Al oír eso finalmente recompuse todos mis recuerdos. Al ver a estos dos fingiendo frente a mí, no pude evitar sonreír por dentro. Vivian parecía frágil, pero su piel era blanca y sus manos delicadas, no estaba acostumbrada al trabajo duro. Dalila siempre decía que guardaba la mejor comida para mí. Sin embargo, Vivian era más gordita que yo. Comparada con ellas, yo iba constantemente a la escuela, incluso con lluvia y viento. Trabajando medio tiempo después de clase era el que parecía más agotado. Incluso me encargué de limpiar los baños de la escuela para ahorrarme una comida. Pero en mi vida anterior, me dejé engañar por sus palabras, y guardé silencio sobre mi culpa hasta que me encerraron en esa caja de metal. Arañé las paredes hasta que se me rompieron las uñas. El dolor no era nada comparado con el ácido que me quemaba la garganta. La poción maldita corroyó mis cuerdas vocales, silenciando mi último grito. La sangre se filtraba por las yemas de mis dedos, dejando feas manchas en el metal. Mientras mi alma se desvanecía, vi a Dalila usando el dinero de la indemnización de mi padre, comprando descontroladamente en el centro comercial con Vivian.
Vivian se probó vestidos que costaban miles, eligió joyas de oro en la boutique, celebrando un futuro brillante. Vivía en mi nombre, vestía la ropa de diseñador que compré con mi beca y aparecía en fiestas de élite o del brazo de Leo, mi novio. Delilah presumía ante todos de su excepcional hija, sin saber que la chica a la que elogiaba se pudría en silencio dentro de una caja de metal. Su supuesto ahorro de cada centavo y su resistencia a las dificultades eran solo actuaciones para mí, reprimiendo la furia que me invadía el pecho. Me obligué a aparentar conmoción al tomar el huevo y morderlo. Gracias, mamá. Gracias, hermana. No te decepcionaré. Delilah sonrió y me dio una palmadita en la cabeza. Vivian me dedicó una dulce sonrisa, pero en sus ojos capté un destello de triunfo. Terminé el huevo a toda prisa, agarré mi bolso y salí. En cuanto la puerta se cerró tras mí, mi máscara de obediencia se hizo añicos y el odio surgió como un maremoto en mis ojos. Esta vez jamás los dejaría ganar. En la escuela, fui directo a la oficina del tutor. El profesor pareció sorprendido cuando toqué y entré. ¿Evelyn? ¿Tan temprano? ¿Pasa algo? Respiré hondo. Mi voz es firme. Profesor, ya tomé una decisión sobre la recomendación. Estoy dispuesto a aceptar la oferta. Se quedó desconcertada. ¿Pero no dijiste que querías presentar el examen de la universidad? ¿Por qué el cambio repentino? Bajé la mirada y hablé en voz baja. No quiero presionar a mis compañeros. Y el ambiente de estudio antes del examen es muy valioso. Quiero aprender más. Después de todo, el profesor asintió con satisfacción. Me alegra que pienses así. Gestionaré la admisión garantizada lo antes posible. Pero con tus notas, sin duda podrías tener buenas calificaciones en el examen de admisión a la universidad. ¿De verdad estás seguro? Sí, ya lo he decidido. Levanté la vista y sonreí dulce y obedientemente. Por favor, mantén esto en secreto por ahora. No quiero que afecte a los demás estudiantes. El profesor asintió sin dudarlo. Tras salir de la oficina, exhalé profundamente sintiendo como si por fin me hubiera quitado un gran peso de encima. Esta vez no voy a presentar el examen de admisión a la universidad. A ver cómo se las arreglan para robar más identidad. Justo al doblar la esquina del pasillo, una figura familiar me bloqueó el paso. Fue Leo el canalla, quien me convirtió en el hazmerreír de mi vida pasada. Me mostró los resultados del examen de prueba en una mano y una delicada bolsa de regalo en la otra. Su rostro se iluminó con una sonrisa petulante y satisfecha. Evelyn, esta vez subí 20 rangos. Dijiste que si progresaba, serías mi novia. No te eches atrás. Lo revisé con detenimiento. Leo era el famoso niño rico del colegio. Cuando empezamos el instituto fue el primero en burlarse de mí, llamándome recolector de basura y ensuciando a propósito el baño que acababa de limpiar. Pero para el último año, de repente empezó a acosarme con una atención incesante, llamándolo persecución. En mi vida pasada, fui lo suficientemente ingenua como para contárselo a mi hermana. Vivian simplemente se rió y dijo, a los chicos les gusta así cuando les gusta a alguien. Son los que más se burlan de ellos. Hermana, hiciste que le gustaras de verdad. Ahora me doy cuenta de que era solo una trampa que Vivian y mamá me tendieron para que bajara la guardia con Leo y así, después de graduarme, me casara con alguien de esa familia adinerada. Mi sonrisa se dibujó en mis labios al aceptar el regalo. Hablar en voz baja bien, pero no puedes distraerme de estudiar. Después de aceptar su propuesta, los amigos de Leo enseguida empezaron a hacer un escándalo silbando, llamándome hermana y exagerando lo afortunada que era de estar con Leo. Fingí timidez, agaché la cabeza y me alejé rápidamente, solo para ocultar toda expresión en cuanto me giré. ¿Era él el que siempre andaba tras las chicas? Y Vivian siempre soñaba con casarse con él. Bueno, pues con gusto les ayudó a casarse. De vuelta en casa, como era de esperar, Delilah sacó el tema con naturalidad. Querida hija, he oído que tu escuela te ha garantizado plazas de admisión con tus notas, genial. ¿Te ha hablado tu profesor al respecto? Mi cara cambió al instante, pero la disimulé con una mirada de desconcierto. La profesora me ha comentado algo. ¿Qué pasa? Delilah se relajó visiblemente y me dio una palmadita cálida en el hombro. Solo preguntaba.
No debes aceptar la admisión garantizada. Todos esos años de estudio duro serían en vano si lo hicieras. Mamá cuenta contigo para que seas el mejor y traigas gloria a nuestra familia. Asentí obedientemente. No te preocupes, mamá. Creo que debería hacer el examen yo mismo. Cuanto mejor me vaya, más becas podré conseguir. Quiero ahorrar más para apoyarte. Delilah se entrecerró los ojos con una sonrisa de satisfacción, y las arrugas de su rostro se suavizaron. Así es mi niña. Esa noche coloqué a propósito la exquisita bolsa de regalo que Leo me dio sobre la mesa y la abrí lentamente. Vivian sí se quedó pegada a ella al instante. Dije con naturalidad, Leo me dio otro regalo hoy. Dicen que esta marca de chocolate cuesta más de 200 yuanes la caja. Sus dedos retorcieron nerviosamente el dobladillo de su ropa mientras yo añadía, todos sus amigos me llaman cuñada. Es un poco vergonzoso. Leo dijo que cuando se gradúe de la universidad, me llevará a conocer a sus padres. Tienen 3 apartamentos en el centro. Vivian sí resplandecía aún más, su respiración se aceleró y se ajustó. Una fría sonrisa curvó mis labios. ¿Cómo podría mi hermana, encerrada en casa durante más de una década, resistirse a tal tentación? Le acerqué los chocolates. ¿Quieres probar? Abrió el paquete con entusiasmo, pero retrocedió como si se hubiera sorprendido al tocar el chocolate. Intentando mantener la calma, dijo, adelante. Hermana, una sonrisa burlona se dibujó en mi rostro. Sigue fingiendo, me pregunto cuánto tiempo podrás aguantar. En los días siguientes, las atenciones de Leo se intensificaron. Hoy eran rosas, mañana dulces, mañana dulces. Al día siguiente una camiseta de marca. Siempre me hacía el halagado. Pero en cuanto me di la vuelta, le entregué todo a Vivian sin decir palabra. Al verla oler con avidez las rosas y probarse a escondidas la ropa de marca, no pude evitar sonreír por dentro. Entonces, un día, cuando le di otra vez un pastel de Leo, finalmente estalló. No entiendo qué ve en ti. Eres de aspecto normal. ¿Qué más tienes aparte de estudiar? Sus palabras destilaban celos que intentaba disimular, pero yo sentí una oleada de emoción. Mi voz estaba cargada de tentación, como una serpiente que chasquea la lengua. Quizás tengas razón. He oído que últimamente se ha estado acercando a la chica de las flores de la clase de al lado. El rostro de Vivian cambió al instante y el tenedor que sostenía cayó ruidosamente sobre la mesa. Podría estar celosa de mí, pero jamás toleraría perder lo que creía suyo. ¿Por qué eres tan estúpida?, espetó con pánico en la voz. A los hombres hay que persuadirlos. Hice pucheros y fingí estar dolida. Solo sé estudiar. No soy como tú. Soy muy habladora. ¿Qué tal si mañana vas a la escuela y le das dulzura por mí? Al ver la alegría salvaje en sus ojos, le puse gasolina. Ponte mi uniforme escolar. Nadie se dará cuenta. Pero que mamá no se entere. Después de todo, ¿sabes cuánto valora mamá mis estudios? Si se entera de esto, ninguna de las dos saldrá beneficiada. Vivian reprimió su emoción y asintió con reticencia. Al verla probarse con entusiasmo mi uniforme escolar, una oleada de odio se apoderó de mis ojos. En la vida pasada, dejaste que me asfixiara en ese baúl de hierro. Esta vez, los ahogaré a todos en sus propios deseos. A la mañana siguiente Vivian estaba frente al espejo con mi uniforme, girando orgullosa. Habíamos ensayado cada detalle la noche anterior. Sin embargo, cuando Vivian salió por la puerta, se me encogió el corazón. Esa tensión llegó a su punto máximo cuando Delilah la llamó de repente desde la cocina. «Espera». La voz de Delilah se escuchó por la puerta. Vivian y yo nos quedamos paralizadas, con la espalda empapada de sudor frío al instante. Los dedos de Vivian apretaron la correa de su mochila con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Aunque la escuela esté llena, debes cuidarte, dijo Delilah mientras salía con un tazón, con el rostro fingiendo preocupación. Asegúrate de comer bien, ¿vale? Culpable y nerviosa, Vivian murmuró un vale despreocupado y salió disparada por la puerta. En cuanto desapareció por la esquina, la expresión de Delilah silbó ferozmente mientras escupía. «Perra, qué desagradecida».
Mantuve la cabeza gacha, fingiendo organizar mi bolso, con las uñas clavándose dolorosamente en la palma de la mano. Así que tras ese acto diario de amor maternal y obediencia filial, a sus ojos yo siempre sería la pequeña zorra. Pobre de mí, ¿cómo pude haber estado cegada por una calidez tan hipócrita toda mi vida? Ese día transcurrió de forma inusualmente tranquila, tal como esperaba. El trato de Vivian en casa superó con creces todo lo que había imaginado. Delilah le llevaba a su habitación su almuerzo cuidadosamente preparado con platos adornados incluso con frutas importadas que yo nunca había visto. Incluso le instaló una computadora y un teléfono, cosas que siempre habían estado guardadas bajo llave en el armario de Vivian. Eran lujos que yo nunca había tenido. Después de la escuela, Vivian seguía con las mejillas sonrojadas y la mirada perdida en la ventana, aturdida. Se acariciaba los labios inconscientemente con los dedos. Sabía que estaba enganchada al dulce sabor, pero me callé a propósito sobre obligarla a ir a la escuela en mi lugar otra vez, simplemente haciendo mis tareas y repasos como siempre. Efectivamente, menos de 3 días después, ya no se contuvo. Mi hermana por primera vez se acurrucó a mi lado con una voz empalagosa. «Déjame ir otra vez, ¿vale?» Leo dijo que me llevaría al parque de atracciones mañana. Me tiró de la manga sacudiéndola con entusiasmo. «No quieres que deje de gustarle, ¿verdad? De hecho, lo hago por ti». Fingí reticencia frunciendo el ceño, pero tras sus suaves súplicas, finalmente asentí. Al observar su espalda jubilosa, una fría sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios. El pez en el anzuelo siempre pica con más fuerza. En los días siguientes nuestros encuentros se hicieron más frecuentes, de una vez por semana a cada 3 días, y finalmente solo tuve que ir a los exámenes. Vivian se había sumergido por completo en esta vida escolar robada, y cada día volvía a casa con un perfume diferente. Hasta aquella noche lluviosa, regresó cerca de la medianoche, con los pantalones manchados de barro y caminando torpemente. Me arrojó los pantalones del colegio en cuanto entró. «Lávalos bien, necesito usarlos de nuevo mañana». Llevé los pantalones al baño y bajo la luz vi las manchas rojas oscuras en la entrepierna. Definitivamente perdió la regla. Lo que había hecho era dolorosamente obvio. A la mañana siguiente me sorprendió de repente como si recordara algo. «¿Ya no vas mucho a la escuela? ¿No afectará eso tus estudios?» Me di una palmadita en el pecho y le aseguré, tranquila, ir a la escuela con mis notas ahora mismo no tiene mucho sentido. Entiendo esos cursos con solo leerlos una vez. En ese momento un destello de celos cruzó sus ojos, con un tono desgarrado por el sarcasmo. «Con razón eres la hermana de Emi, una auténtica genio». Escuché los celos que intentaba ocultar bajo sus palabras y me burlé para mis adentros, suavizando deliberadamente mi voz. «Deberías saberlo, aunque no lo diga porque compartimos la misma madre, si hubieras sido tú quien hubiera ido a la escuela, sin duda serías más destacada que yo». Hice una pausa, fingiendo admiración mientras la miraba. «Mamá siempre dice que eres mucho más inteligente que yo, ¿verdad?» Los labios de Vivian se crisparon involuntariamente, sus ojos brillando de codicia, fingiendo modestia. Se echó el pelo hacia atrás, pero la emoción en su voz llamaba y se disimulaba. «Claro, en ese caso, no vayas a la escuela antes del examen de admisión, solo estudia en secreto en casa. Allí irán a por ti». Al darse cuenta de que sonaba demasiado ansiosa, suavizó el tono y añadió como para disimular, que todo esto es por nuestro futuro. Fingí no captar el significado oculto y acepté rápidamente, «No hay problema». Accedí de inmediato, observándola rebuscar con entusiasmo en el armario, eligiendo ropa para seducir a Leo al día siguiente. Levantó una lencería de encaje que nunca antes había visto, gesticulando con coquetería, con el rostro sonrojado y un ligero toque de timidez. Sonreí con desdén y suspiré profundamente. El siguiente medio mes fue el más tranquilo de mi vida, durmiendo hasta despertarme, disfrutando de las comidas meticulosamente preparadas por Delilah, costillas de cerdo estofadas, lubina al vapor, platos que solo veía en los cumpleaños de Vivian, y que ahora me preparaban en cada comida. El sol de la tarde se derramaba sobre la cama y las cortinas mientras hojeaba perezosamente libros de texto desgastados que me sabía de memoria. Desde el patio llegaba la voz de Delilah, presumiendo ante los vecinos: «Mi Evelyn se está esforzando mucho en la escuela últimamente, sin duda será la mejor». Mi piel recuperó su color. Una vez que el cabello quebradizo se suavizó y brilló,
mi tez se había blanqueado notablemente. Ya no me preocupaba por las tareas del baño sin terminar, lo que significaba no comer, ni la ansiedad por las cuotas escolares. Resplandecía con una vitalidad renovada. Un día, Delila me miró fijamente un buen rato y exclamó sorprendida: «Te juro que has crecido, hija mía». Bajé la mirada, ocultando el sarcasmo en mis ojos. Esta idiota probablemente ya lo había olvidado, la hija de la que presumía era la que se hacía pasar por mí en la escuela. Vivian traía a casa cada vez más trofeos, un día pendientes de diamantes, al siguiente un collar de platino. De vez en cuando percibía la mezcla de humo y alcohol en su perfume. Delila, al verla llegar a casa cada vez más tarde, solo le recordaba superficialmente: «No dejes que eso afecte tus estudios». Esas palabras se sintieron como una cuchilla, clavándose en mi corazón otra vez. Para ella, yo siempre había sido solo una herramienta para obtener ganancias. Con quién estaba, a los peligros que enfrentaba, nunca le importó en absoluto. Esa noche, al levantarme para ir al baño, oí arcadas que venían del interior, asomándose por la rendija de la puerta. Vi a Vivian pálida, inclinada sobre el inodoro, agarrando una prueba de embarazo, cuyas líneas rojas deslumbrantes marcaban el resultado. No pude evitar soltar un silbido. Este progreso superaba con creces lo que había imaginado. El día antes del examen de admisión a la universidad, Vivian me había arrinconado con un extraño brillo de emoción en los ojos. «Hermana, creo que estoy embarazada», susurró frotándose con orgullo su vientre plano. Leo ya se lo había contado a su familia. «En cuanto salgan los resultados del examen, nos comprometemos ese mismo día». De repente me agarró la mano y sus uñas se clavaron dolorosamente en mi piel. «Tienes que sacar la mejor nota en tus exámenes mañana, ¿entiendes? Cuando viva la buena vida, te cuidaré». Me obligué a apartarme y esbocé una sonrisa. «No te preocupes, Vivian, haré lo mejor que pueda. Volveré como la máxima goleadora». Al ver la codicia brillar claramente en sus ojos, casi me río a carcajadas. Estaban tan ansiosos por atribuirse mi éxito. El día del examen, entré en la sala de exámenes bajo su atenta mirada y luego me escabullí por la puerta trasera. Pasé todo el día tomando el sol en un banco del parque, arrastrando mi cuerpo cansado a casa solo en el escritorio. Repetí la acción al día siguiente. Justo después del último examen, Delila me puso el teléfono en la cara con entusiasmo. «Ya están disponibles las respuestas en línea. Calcula tu puntuación rápidamente». Fingiendo emoción, revisé las respuestas y me levanté de un salto. «Mamá, puede que sea el máximo goleador». Se dejaron llevar por la alegría. Delila incluso sugirió por una vez que fuéramos a celebrar a un restaurante. Los dos se cambiaron de ropa con alegría, pero justo al llegar a la puerta, de repente recordaron algo y se dieron la vuelta. «Quédate en casa. Que nadie del pueblo te vea. Tu hermana se ha estado escondiendo todos estos años por ti. Ahora es hora de que se relaje como es debido». Vivian incluso sacó una llave con descaro y cerró la puerta delante de mí. «Por tu propia seguridad, hermana, tendrás que aguantarlo». Mientras sus pasos se alejaban, sonreí con desdén y me dirigí directo al sótano. Mi dolorosa experiencia de la vida anterior me había preparado bien. El baúl de hierro que una vez me atrapó tenía una grieta cerrada a escondidas, lo suficientemente ancha como para colarme. Pasé la mano por la superficie oxidada, recorriendo las manchas rojas oscuras, la risa marchita y mi desesperada lucha del pasado. Afuera sus risas flotaban. Delila presumía a gritos. «Mi hija va a ser la mejor anotadora». La noche antes de que salieran los resultados, Delila trajo un cuenco de agua humeante a mi habitación, con el rostro desgarrado por la ternura. «¡Qué buena chica! Mamá te trajo esta agua de la suerte. Bébela mientras esté caliente». Sus ojos brillaban de emoción y sus dedos temblaban ligeramente. Tomé el cuenco ignorando los restos amarillos de un talismán que sobresalían de su manga. Al rozar el borde con mis labios, el hedor penetrante y familiar me golpeó, desmayándome por beberlo todo. Derramé el contenido a escondidas sobre el pañuelo que llevaba en la manga. En cuestión de segundos me agarré la garganta fingiendo agonía, tambaleándome hasta desplomarme en la cama. «Funcionó», susurró Delila con entusiasmo, y luego gritó: «Vivian, ven a ayudarme».
juntas, me obligaron a entrar en el armario de hierro. Acurrucado en el interior, escuché cómo sus pasos se desvanecían en el piso de arriba. En la oscuridad, palpé los ásperos bordes metálicos de la grieta del césped. El miedo a mi última vida se congeló de nuevo, pero esta vez era diferente. Estaba preparado. Con un suave clic, abrí la puerta lo justo para colarme. El sótano apestaba a humedad, moho y restos. Salí a rastras con cautela. La voz de Delila llegó desde arriba, sin poder ocultar su emoción. Todos los reporteros estaban sentados. Incluso la cadena de televisión de la ciudad venía. El jefe de la aldea prometió honrarte personalmente con una capa roja. Toda la aldea vendrá a presenciar el triunfo de mi hija. La risa de Vivian fue empalagosa. Mamá, Leo dijo que su papá ya compró el anillo de compromiso en Estior. Entonces bajó la voz. ¿Crees que ese baúl de hierro causará algún problema? No te preocupes. Mamá puso un doble candado. Delila dijo con frialdad que esta vez no se escaparía. Subí de puntillas y miré por la rendija de la puerta. Estaban contando dinero en la sala. Delila sostenía un fajo de billetes, el dinero de mi beca de hacía un tiempo. Vivian tenía varios collares de oro desplegados frente a ella y se estaba poniendo una pulsera de jade en la muñeca. Esas eran las reliquias de mi abuela. En cuanto se publiquen las partituras, volverás a la ciudad con Leo. Delila acarició el cabello de su hija. Te he traído todas las cosas de valor de casa. Debes portarte bien en la familia de Leo. Lo sé. Vivian lo interrumpió con entusiasmo. Sé amable y virtuoso. Consigue primero ese certificado de matrimonio. De repente se iluminó. Ay, mamá, ¿qué hay del carné de esa zorra? Delila sacó un sobre de su pecho y le entregó un carné nuevo. Mamá ya te lo había preparado, una nueva identidad. Y vi claramente que el nombre era mío. Me mordí el labio con fuerza, aferrándome hasta que el sabor metálico de la sangre me llenó la boca antes de soltarlo por fin. Silenciosamente volví al sótano y recuperé un paquete que tenía escondido en un rincón. Dentro había un teléfono viejo, el que había estado grabando vídeos y audios a escondidas durante las últimas 2 semanas, junto con la carta de aceptación para mi admisión garantizada. Al amanecer, el patio bullía de ruido. Me escondí en las sombras del almacén, mirando por la ventana mientras el jefe de la aldea llegaba con varios funcionarios, cada uno con una flor roja brillante prendida en el pecho. 2 jóvenes con aspecto de reporteros instalaban cámaras mientras Leo y su familia estaban al frente, vestidos con trajes nuevos y impecables y un K-pop. Ah, sus suegros. Delila los recibió con un entusiasmo exagerado. ¿Llegaste tan temprano? Evelyn S. seguía peinándose. Llevaba una chaqueta roja llamativa que la hacía parecer que estaba a punto de actuar. El padre de Leo, con su prominente barriga cervecera, sonreía de oreja a oreja, mostrando más encías que dientes. Mi hijo se casa con la mejor estudiante del pueblo. ¿Cómo no iba a llegar temprano? Le dio una palmadita a Leo, que vestía un traje elegante. Chico, más te vale tratar bien a esta chica de ahora en adelante. Leo asintió superficialmente con la mirada fija en el interior de la casa. Finalmente Vivian salió con gracia con sus tacones altos. Vestía con una elegancia inusual, un vestido blanco y su piel era suave como la porcelana. El collar de diamantes que Leo le había regalado brillaba a la luz del sol. Irónicamente su peinado era idéntico al mío. Hola, tíos y tías. Ella alzó la voz con naturalidad. Ni siquiera estoy seguro de si lo hice bien. Evelyn solo está siendo modesta. El jefe de la aldea, con las mejillas encendidas de orgullo, la interrumpió. ¿O eres la primera aspirante a Harvard de nuestra aldea? Se volvió hacia los periodistas y la presentó con orgullo. Esta chica siempre ha sido excepcional. Si su padre aún estuviera aquí también estaría orgulloso de ella. Observé la farsa con ojos fríos, mientras mis dedos recorrían nerviosamente el teléfono. Está bien, es la hora. Anunció Delila en voz alta. Ahora, que mi hija revise sus puntuaciones. Le dirigió a Vivian una mirada significativa. La multitud se apartó instintivamente mientras Vivian se dirigía a la computadora portátil en medio del patio.
Como si estuviera caminando por una alfombra roja. Los reporteros prepararon rápidamente su equipo. Todas las cámaras apuntaron a la pantalla. Calculo unos 700 puntos. Vivian tecleó la identificación de su examen, fingiendo modestia, tal vez incluso con la posibilidad de ser la mejor anotadora de la provincia. El padre de Leo se palmeó los muslos con entusiasmo. Bien, bien, ¿Leo se casará con una de las mejores anotadoras? Agarró a Leo del brazo y lo jaló para que se parara junto a Vivian. En ese preciso instante una voz fuerte resonó desde la puerta. Evelyn y todos se giraron al unísono. Mi tutor, el señor Gregory, estaba allí de pie con su habitual traje gris, sosteniendo una carpeta dorada en relieve con expresión de desconcierto. Maestro Gregory, el rostro de Delilah palideció, pero rápidamente forzó una sonrisa. ¡Qué sorpresa! Pase, por favor. Ese señor Gregory no se movió. Mirando a la multitud, oí que hoy anuncian el resultado, pero levantó la carpeta. Evelyn ya ha sido admitida por plaza garantizada. ¿Lo ha hecho? Se hizo un silencio sofocante. El rostro de Vivian palideció. Delilah se abalanzó sobre él. Profesor Gregory, debe estar equivocado. Mi hija ha estado estudiando mucho para el examen. No hay admisión garantizada. ¿Cómo iba a estar equivocado? El señor Gregory abrió la carpeta y sacó una carta. Era la confirmación de admisión firmada por Evelyn, presentada oficialmente ante la Oficina de Educación. Se extendieron murmullos entre la multitud. Los reporteros, presintiendo una exclusiva, enfocaron sus cámaras en el documento y las manos del señor Gregory. La sonrisa del padre de Leo se tensó y, al mirar con recelo a Delilah, el rostro de Delilah se congeló. Rápidamente le hizo una señal a Vivian, pálida, quien rió torpemente como si despertara de un sueño. Sí, sí. Me admitieron. Estaba tan emocionado. Estaba bromeando antes. Ese era mi momento. Abrí la puerta del almacén y salí despacio, encontrando todas las miradas de asombro. No te equivocas. Extendí la mano y tomé la notificación con discreción, porque fui yo quien la firmó. Fantasmas. El jefe de la aldea se desplomó en el suelo, rompiendo su taza de té en pedazos. Delilah me miró como si hubiera visto un fantasma, con los labios temblorosos, pero incapaz de hablar. Vivian gritó y se abalanzó sobre la computadora, pero en cuanto vio la pantalla, se desplomó en el suelo. La página decía claramente, este candidato no participó en este examen. No puede ser. Golpeó el teclado histéricamente. Obviamente hice el examen. De repente me di cuenta de que Sched había cometido un error. Se tapó la boca con las manos, aterrorizada. El padre de Leo agarró a su hijo con fuerza. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó señalando a Vivian. ¿Esta mujer no es tu novia?, preguntó Evelyn. Sched definitivamente no lo es. Dije sacando mi teléfono y reproduciendo un vídeo. En la grabación, Vivian llevaba mi uniforme escolar. Coca-Cola ante el ligero alivio de Leo. Voy a la escuela por mi hermana. Así que no se lo digas a nadie, ¿de acuerdo? Entonces una grabación reprodujo la voz fría y siniestra de Delilah. Cuando esa pequeña zorra muera, Vivian usará su identidad para casarse con un miembro de la familia Leo. La multitud estalló en shock. Los reporteros, como tiburones que detectan la sangre, enfocaron de inmediato sus cámaras a la madre y a la hija, pálidas y angustiadas. El padre de Leo pateó furiosamente la mesa de centro. Bien, intentaste engañar a la familia Leo con un matrimonio. No, por favor, escúchame, señor Leo. Vivian se abalanzó intentando agarrar la pierna de Leo, pero la apartaron bruscamente. Su cabello cuidadosamente peinado se soltó. Su costoso vestido se manchó de barro mientras gemía como una loca de embarazaos. Es el hijo de Leo. Al sentir que la situación se estaba descontrolando, Delilah cayó de rodillas, sollozando desconsoladamente. Mamá no tuvo otra opción. Lloró agarrándose a mis pantalones. Tu hermana lleva 18 años escondida en casa por tu bien. Dejaré que se lleve tus resultados del examen para que viva mejor. ¿Qué hay de malo en eso? Ya tienes la base. Después de este año encontrarán la manera de sacarte.
Nos mudaremos a otra ciudad y podrás retomar tus estudios, ¿de acuerdo? Levantó la cara surcada de lágrimas, con los ojos brillando con una intención venenosa. Mamá solo hace esto por ustedes dos. Solté una risa fría y aparté al tembloroso jefe de la aldea de la multitud. El anciano, normalmente orgulloso, ahora estaba encorvado, con la mirada nerviosa clavada en Delila. Jefe de la aldea, dije, mirándolo fijamente a los ojos, alzando la voz de repente. ¿Nos cuentas de dónde salió ese rumor siniestro sobre los gemelos en aquel entonces? Le temblaban los labios y tartamudeaba, negándose a hablar hasta que saqué mi teléfono y marqué el 110 delante de él. Si no hablas, también te denunciará. Encubrir a un criminal es un delito castigado con prisión. No, no, no. El jefe de la aldea se estremeció y finalmente se derrumbó. Fue idea de tu madre. Iba de puerta en puerta difundiendo rumores de que tener gemelas trae desastre. Así que una debe morir. Miró furtivamente el rostro ceniciento de Dalila. Solo dije unas palabras para ayudarla. No lo hice yo mismo. Volviéndome hacia Dalila, vi cómo palidecía y una fría sonrisa se dibujaba en mis labios. Ahora, ¿qué tienes que decir? Adivina qué estabas pensando. Creías que tener 2 hijas era poco fiable. Así que querías que yo fuera a la escuela mientras Vivian se quedaba en casa, malcriada. Planeabas que ella ocupara mi lugar una vez que obtuviera mis calificaciones, usando mi destino para comprarle un futuro brillante. Así podrías vivir bien a costa de ella el resto de tus días, ¿verdad? Las pupilas de Dalila se encogieron violentamente mientras yo insistía. Temías que si ambos íbamos a la escuela, te dejaríamos atrás porque eso fue exactamente lo que hiciste. Eras la estudiante universitaria a la que nuestra abuela escapó y vendió todo para mantenerla. Pero justo después de graduarte te escapaste con mi padre, abandonándola en este lugar remoto y nunca regresaste. Ahora que eres mayor, recordar tu pasado te inquieta. Has llegado a creer que todas las hijas son como tú, lobas desagradecidas. ¿Y qué si lo son? Dalila de repente se retorció en una mueca aterradora, sus arrugas se profundizaron en una furia grotesca. Por lo que hiciste hoy, debería haberte matado al nacer. El hecho de que dijeras la verdad y me apuñalaras por la espalda lo confirma. Ella agitó los brazos como loca e histérica. ¿Llamaste a la policía? ¿Y qué? No me hiciste ningún daño real. Si insistes en esto, aunque vayas a la universidad, ¿qué reputación tendrás? Te odiarán por ser una bestia desleal. Soy tu madre para siempre. La observé con calma mientras se deshacía, viendo con el rabillo del ojo a Vivian arrodillada, agarrada a la pierna de Leo. Su maquillaje estaba arruinado, corrido por las lágrimas. Yuri, ¿verdad?, dije de repente sonriendo. Por eso no te cobraré por lo que me hiciste. Los ojos de Dalila se abrieron de par en par, sorprendida, mientras yo continuaba lentamente. Pero a partir de hoy, Yuri ya no es mi madre. Nuestros lazos madre-hija terminan aquí. Dicho esto, me giré y caminé hacia el maestro Gregory. Tras mí, la repugnante maldición de Leo llegó. Piérdete. No me toques con tus sucias manos. Luego los sollozos desgarradores de Vivian. Tras conseguir una beca, conseguí un trabajo de tutoría en la ciudad para el verano. De día, daba clases a niños. De noche trabajaba en un restaurante de comida rápida. La madre soltera del estudiante, al enterarse de mi situación, me alquiló generosamente una habitación desocupada en el ático por solo 300 yuanes al mes. Cada mañana, la luz del sol se filtraba por la claraboya y caía sobre mi cuaderno. Era la primera vez en 18 años que tenía un espacio completamente mío. Aunque solo tenía 10 metros cuadrados, las paredes estaban cubiertas de pósteres que me encantaban y sobre mis escritorios, una pequeña lámpara que había encontrado en un mercado de segunda mano. Ya no tenía que preocuparme por la irrupción repentina de alguien ni por la desaparición misteriosa de mis pertenencias. El 5.º día de clases, Leo apareció en la puerta. Vestía un elegante traje y llevaba un gran ramo de rosas rojas bañadas por el rocío. Evelyn, por fin he aceptado mis sentimientos, dijo con sinceridad. Tú y Vivian se parecen tanto que me confundí. Me crucé de brazos, observando su pequeña actuación con un repentino arrebato de diversión. Aunque Vivian y yo éramos gemelas,
mis manos estaban ásperas y anchas por años de duro trabajo, con los nudillos prominentes y desgastados. Las manos de Vivian eran pálidas y delicadas, sin un solo callo a la vista. Después de todas las veces que había estado con ella, seguía sin notar la diferencia. ¿Lo sabes?, pregunté poniendo deliberadamente cara de preocupación. Jamás me pelearía por un hombre con mi hermana embarazada. Los ojos de Leo se iluminaron como si eso le hubiera dado un salvavidas. Dame una semana. No 3 días. Lo arreglaré. Lo prometo. Entonces, casi sin aliento, se dio la vuelta y salió corriendo. 3 días después, por la noche, mi mejor amigo me envió un vídeo. En ella, Leo arrastraba a Vivian, que lloraba y forcejeaba, a una clínica subterránea aislada, acompañado de 2 hombres corpulentos. Escuché que sufrió un sangrado abundante y que casi le extirpan el útero. Mi amiga le envió un mensaje a E. El médico dijo que le será difícil volver a concebir. Vivian una vez se jactó con orgullo del niño que crecía en su interior, pensando que eso aseguraría su futuro con Leo. Pero Leo había mostrado un lado despiadado que nadie esperaba. Sus sueños se hicieron añicos por completo. Peor aún, tras ese trágico giro de los acontecimientos, Vivian y Delilah se convirtieron en parias del pueblo. Se mudaron en desgracia. Originalmente contaban con que el niño reclamara el apoyo de la familia Leo. Pero ahora, sin el niño, sus esperanzas de una vida mejor se vieron completamente destrozadas. Desde que se mudaron, nunca volvieron a sus antiguas vidas. Ni Vivian ni Delilah eran capaces de trabajar duro. Delilah esperaba que Vivian saliera a ganar dinero para ambas. Pero Vivian seguía esperando que Delilah la sirviera como antes. Sus peleas y fricciones se intensificaron cada vez más. Además, la indemnización por la muerte de mi padre se había gastado en comprarle ropa y joyas nuevas a Vivian antes del examen de admisión a la universidad. Ahora estaban sin un céntimo. El alquiler de su piso se pagaba con el dinero que habían empeñado en sus joyas. Cuando volví al instituto para tramitar mi matrícula, pasé por casualidad por donde vivían. Desde el otro lado de la calle, oí sus gritos histéricos. Delilah gritó con dureza: si tan solo fueras menos inútil y decepcionante. Te habría tratado mejor antes. Te crié como a una joya preciosa y ahora te has convertido en una carga. Me arruinaste. La voz de Vivian era frenética. Yo era tan inteligente como ella, pero tú eras egoísta, me dejabas en casa, nunca me dejabas estudiar. Si hubiera estudiado, si hubiera sacado buenas notas, ya estaría casada con una familia adinerada. Un golpe sordo, seguido de un grito, rompió el aire. Luego silencio. Mi corazón se aceleró no por miedo, sino porque finalmente esperaba este momento con ilusión. Saqué mi teléfono y llamé a Leo. Mi voz se quebró con la emoción justa. Quedamos. Mientras le des a Vivian una compensación delante de mí y hagas que deje de molestar, no puedo estar tranquilo contigo de otra manera. Leo llegó rápidamente. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Me escondí junto a la ventana y lo vi entrar pavoneándose al apartamento alquilado. Tiró un fajo de billetes al suelo. Toma esto y lárgate. No le causes más problemas a tu hermana. La quise desde el principio. Era excepcional. Nunca podrías comparar. Si dices que la perdonas, te dará unos cuantos miles más. Sus palabras se detuvieron de repente. El rostro sombrío de Vivian se alzó lentamente tras él. Un cuchillo de cocina ensangrentado brillaba a la luz del sol. Solo entonces Leo notó el cuerpo retorcido de Delilah en el suelo. Su expresión de terror se congeló al oírse las sirenas aullar. Ya estaba sentado en el tren de regreso a la escuela. La luz del sol se filtraba por la ventana y caía sobre mis libros de texto impecables. Mi teléfono vibró con las últimas noticias. Cian, de una familia adinerada, y la madre de su exnovia fueron encontradas muertas. La sospechosa es la hermana gemela de Cian. Cerré mi libro con cuidado y miré los sicómoros meciéndose. Por primera vez en 18 años, sentí verdadera libertad. Esos oscuros pasados eran como óxido en un viejo baúl de hojalata que el tiempo puliría. Y mi futuro apenas comenzaba a escribirse. Durante los siguientes años universitarios, trabajé a tiempo parcial,
viajando a diario entre las aulas y la biblioteca. Los fines de semana, daba clases particulares y usaba el dinero que ganaba para comprar los libros y la ropa que me gustaban. A veces en la quietud de la noche pensaba en ese baúl de hierro, pero ya no podía aprisionarme. Vivian fue finalmente condenada a muerte. El día del juicio, yo estaba allí en el laboratorio, terminando un importante proyecto de investigación. El profesor elogió mi trabajo como valioso y me animó a continuar mis estudios. De pie en la terraza del edificio académico, observé cómo la primera luz del amanecer se extendía por el horizonte. Quienes una vez intentaron destruirme habían perecido consumidos por su propia avaricia. Y mi historia apenas estaba empezando a dar vuelta la página.